¿Alguna vez has sentido que el silencio tiene peso? Aquí, en esta aldea medieval gris y húmeda, era un manto denso que aplastaba los huesos antes del amanecer. Tus párpados se negaban a abrirse, mientras el frío se colaba entre las tablas agrietadas de tu choza, y un olor terroso, amargo y persistente, llenaba el aire. Ese olor de verduras olvidadas que apenas recordabas haber sembrado. La tierra frente a ti se extendía, interminable y blanda por la lluvia reciente. Caminaste con los pies arrastrados, dejando que el barro se pegara a tus botas gastadas, mientras buscabas entre la maleza esos extraños vegetales que nadie en la aldea miraba dos veces. El colirrábano, torpe y desgarbado, y el tupinambo, con sus hojas ásperas y olor a polvo húmedo. Tomabas cada hoja con los dedos agrietados, acostumbrados al roce constante de la tierra y la hoz que enfilarías después, repitiendo el ritual cansino. El sonido metálico, chocando contra piedra, rompía el silencio como un pequeño trueno oxidado, mientras el viento traía de lejos el eco ronco de un campanario. En otro tiempo, el zumbido constante del teléfono o el llanto frustrado por quedarse sin batería hubiera sido suficiente para sacarte de quicio, pero aquí afilar una hoz sin más consuelo que el repique oxidado era la única manera de seguir adelante. La masa de pan que esperarías para tu almuerzo encajaba en tu memoria como un hueco familiar, seca, mezcla de polvo y serrín, pero el sustento necesario para no pensar en la dureza de los días repetidos uno tras otro. Tu rutina era simple y pesaba sobre tus hombros como el gris mismo del cielo. Cavar, sembrar, arrancar hojas, con cada movimiento robabas tiempo a la desesperanza. Sin embargo, en aquel abandono había algo casi hipnótico: la constancia, el pulso lento de la vida campestre, que en su monotonía guardaba un tímido parpadeo de sobrevivencia. Entonces, justo cuando el sol parecía tener miedo de romper la nube plomiza, un silencio distinto se impuso. Ya no era el silencio pesado y conocido. Fue como si la aldea contuviera el aliento. Miraste a tu alrededor. Otros campesinos detuvieron sus tareas y cruzaron miradas que decían más que millones de palabras. Un suave murmullo comenzó a elevarse, disperso pero urgente, y el viento trajo un cambio sutil, casi imperceptible, que alteró la tranquilidad. De siempre. Aquella mañana ya no sería igual. Hey, antes que Morfeo te pegue de vez, da una mirada rápida para confirmar que sigues suscrito. A algunos se les esconde el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like suave como almohada y cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. El murmullo creciente recorrió las casas de madera, despertando a más campesinos que, como tú, sentían esa presión inusual en el aire. No era solo el viento o la lluvia que seguía empapando las calles. Tenía un peso diferente, como la incertidumbre que se acumula antes de un llanto o una pelea olvidada. Tus manos, aún manchadas de tierra y humedad, apretaron con más fuerza la hoja de la hoz, como si el contacto metálico pudiese darte respuestas. Al levantar la vista, viste que la aldea misma parecía contener el aliento. Desde la loma al fondo, una sombra lenta se desplazaba, apenas perceptible. Nadie dijo palabra,
pero las miradas se clavaban en ella con un nerviosismo sordo. Aquella presencia desconocida parecía devorar lentamente la línea gris del horizonte. Donde antes solo el humo de las chimeneas había danzado a lo largo del día, el aire, además de frío y húmedo, se volvió denso, como si las nubes presionaran a la tierra para que no respirara. Tú tensaste la nuca, intentando escuchar algo más allá de ese golpe metálico constante que te acompañaba desde la mañana, el eco, el campanario y el susurro urgente del viento. Pero todo se apartaba para dejar espacio a un silencio expectante, más pesado que el precedente. De repente, un grito distante rompió esa pausa rígida. No hubo tiempo para pensar, ni para preparar el cuerpo. El sonido traspasó la humedad, se coló en cada rincón como un puñal frío que despertó a todos de golpe. Algunos corrieron, otros se detuvieron. El miedo desató su cascada lenta, pero imparable. Con pasos torpes, pero decididos, te alejaste de la choza, dejando atrás aquel olor penetrante de raíces viejas y tierra mojada. La calle principal, normalmente un laberinto de barro y charcos, parecía ahora una vía sumergida en una niebla tenue que desdibujaba rostros y siluetas. A tu alrededor, las voces crecían en confusión, mezclándose con el rumor frenético de los caballos y el golpeteo acompasado de cascos sobre piedras desgastadas. El recuerdo de la masa seca que esperabas para almorzar pareció desvanecerse. El hambre, siempre presente y silenciosa, fue sustituida por una conciencia abrupta que tejía miedo y curiosidad al mismo tiempo. Miraste a tus manos. Eran las mismas que habían arrancado las hojas ásperas del tupinambo, las que habían enterrado semillas esperando milagros, pero ahora temblaban al sentir el peso de lo desconocido. Te uniste a un grupo que avanzaba sin dirección clara, guiados por rumores que cruzaban la calle como flechas invisibles. Hablaban de luces extrañas entre los árboles, de sombras que no pertenecían ni a las bestias ni a los hombres, de una sensación que nada en la aldea había provocado. Antes, un aviso silencioso de cambio. Pero, aunque la curiosidad era fuerte, también pesaba la duda. Algunos mayores murmuraban oraciones rápidas, otros lanzaban miradas al cielo, buscando signos que no llegaban. El suelo parecía a punto de ceder bajo los pies, como si la misma tierra estuviese herida y cansada de soportar la vida que le empeñaban día tras día. En un instante, la niebla se retiró lo suficiente para revelar una figura inconfundible. Un hombre erguido contra el viento, su capa raída agitándose como una sombra movida por un suspiro de tormenta. Sus ojos, brillantes y fríos, atravesaban la distancia con una intensidad que helaba la sangre. Sin mediar palabra, su sola presencia era una advertencia muda. El grupo se dispersó con murmullos ahogados y movimientos nerviosos, pero tú permaneciste firme. A pesar del temor, una chispa de determinación crecía en ti. No era solo la supervivencia lo que ahora pendía de un hilo, sino algo más intangible, algo que tocaba el alma de la aldea entera. Pasaste un dedo por una grieta en la madera de tu choza, antes de girar una vez más hacia esa figura solitaria. El mundo parecía haberse detenido, y en ese breve paréntesis la lluvia cesó,
El viento bajó su canto, dejando a la vista un silencio diferente, un vacío que exigía respuesta. Fue entonces cuando viste, entre la capa raída, el brillo metálico de un objeto insólito, una cruz invertida, tallada con precisión sobre un medallón viejo que colgaba al cuello del extraño. El símbolo era familiar y al mismo tiempo prohibido. Un eco de tiempos ocultos y creencias olvidadas que sólo los susurros en la oscuridad osaban nombrar. Una gota de agua suspendida en el borde de la encina vieja cayó justo sobre tus dedos. En ese instante comprendiste que la aldea ya no sería la misma, que algo antiguo y profundo había despertado, y que lo que fuera que esa figura representaba estaba a punto de cambiar el destino de todos. Una pregunta se instaló en tu mente, pesada, insistente, como el silencio que primero sentiste esta mañana. ¿Estás preparado para descubrir lo que se esconde más allá del velo gris de la realidad que conoces? Porque ahora el neblinoso amanecer no solo trae frío y humedad, trae respuestas que quizás nunca quisiste encontrar. Y para saberlas, solo queda seguir al extraño, más allá de donde la aldea se atreve a mirar. El silencio se volvió casi palpable, como un velo que impedía el movimiento de tus pensamientos. El hombre con la cruz invertida permanecía firme, inmóvil, mientras la bruma que lo rodeaba parecía absorber la luz y el sonido, dejando a la aldea atrapada en un instante suspendido. No había prisa, pero había un peso sutil en el aire que te decía que cualquier movimiento, incluso el más leve, podría cambiarlo todo. Sus ojos, dos llamas frías en medio del gris, te atravesaban sin misericordia. No había hostilidad explícita, pero tampoco había bienvenida. Era el tipo de mirada que te obliga a enfrentarte a la verdad, aunque no sepas cuál es. Algo en esa presencia te preguntaba, sin necesidad de palabras, si estabas listo para el cambio que venía con él. El murmullo de la aldea, que hasta hacía un momento se había contenido, empezó a deslizarse en un susurro imposible de ignorar. Voces calladas, respiraciones contenidas y el crujir de la madera antigua de las casas parecían ajustar la escena a un nuevo ritmo. Incluso la lluvia, que antes golpeaba incansable, había amainado lo suficiente para que el mundo respirara un poco. Aunque fuera bajo ese manto oscuro y frío, mientras te quedabas allí, algo en lo profundo de tu ser se removía. La rutina de arrancar hojas y afilar herramientas, el olor a tierra mojada y raíces olvidadas, todo parecía desvanecerse frente a la magnitud de ese momento. La aldea, que días atrás parecía un espacio seguro, aunque sombrío, ahora se sentía como un tablero donde ya me controlabas las piezas. Sin embargo, sin que pudieras explicarlo, una mezcla extraña de inquietud y determinación se apoderó de ti. A pesar del peso en el pecho, algo te empujaba a acercarte más. No a ese hombre en sí, sino a lo que representaba, a esa ruptura silenciosa con la monotonía asfixiante que había sido tu vida. El viento volvió a soplar, más suave esta vez, acariciando los costados de las casas y haciendo bailar las hojas caídas con una cadencia temblorosa. Una pequeña ráfaga levantó el borde de tu capa derrotada, y una brizna de olor a madera quemada, como la que se escapa de las chimeneas en las noches frías, te llegó al sentido del olfato.
Un recordatorio de que, a pesar de la tormenta mental, la vida seguía, vibrante y resistente. Decidiste dar un paso adelante. La madera bajo tus pies, cubiertas de barro y hojas empapadas, crujió con cada movimiento, anunciando tu decisión al mundo. Las miradas se volvieron hacia ti, unas cargadas de miedo, otras de esperanza apenas contenida. Nadie dijo nada, pero sentiste su atención clavada, como si fueses el puente entre lo conocido y lo que acechaba en la penumbra. Caminaste hacia la loma de donde la figura había aparecido, lentamente. A cada paso, la niebla se dispersaba apenas, descubriendo más detalles del paisaje. Los árboles retorcidos que parecían susurrar viejas historias, los charcos que reflejaban cielos plomizos y el olor agrio y dulzón a humedad que impregnaba cada rincón. El hombre no se movió, pero el brillo del medallón oculto bajo su capa se hizo más visible al sol que luchaba por asomarse entre las nubes. La cruz invertida parecía cambiar con la luz, oscilando entre lo familiar y lo prohibido, como un símbolo que guarda secretos que la aldea había sepultado junto con sus suspiros ahogados. Al llegar a una distancia prudente, basura y hojas secas crujieron bajo tu peso, rompiendo el hechizo silencioso que se había formado alrededor. El viento levantó una pequeña ráfaga, dispersando gotas aún lentas de lluvia que resbalaban por las hojas y tu capa. El hombre giró apenas la cabeza hacia ti, como si acabara de percibir tu llegada. Fue como un gesto sutil, pero cargado de significado. No te habló, pero su presencia parecía decir: lo que viene no es para cualquiera, pero tú ya estás aquí. Un escalofrío recorrió tu espalda, no por miedo, sino por una extraña mezcla de respeto y anticipación. Las palabras quedaban lejos, vapores inconexos frente al peso del silencio y la incertidumbre. La aldea seguía detrás, un mar de figuras borrosas y miradas ansiosas, atrapadas entre la realidad que conocían y la que el extraño presagiaba. El sol logró colarse un poco más, trazando sombras largas y oscilantes, mientras los árboles susurraban en clave secreta. Con cada respiración sentías que la neblina del amanecer arrojaba su último manto sobre el mundo que habías conocido. La lluvia cesaba, pero la humedad se anidaba profunda, mezclada con el sabor amargo de lo inevitable. El hombre comenzó a caminar lentamente hacia el bosque, un paso que era a la vez una invitación y un desafío. Volteaste hacia la aldea, donde algunos todavía dudaban, atrapados en sus propios temores y rezos mudos. Miraste tus manos, ahora limpias del barro, pero temblorosas por lo desconocido. Con un último vistazo a la aldea, tomaste aire hondo y sigues al extraño, consciente de que cada paso te lleva más lejos del pasado y más cerca de una verdad que no sabías que estabas listo para enfrentar. La sombra se deslizaba ya entre los árboles, envolviendo la loma como una manta oscura que no se atrevía a cubrirlo todo. La figura avanzaba con paso lento, casi ceremonioso, y tú susurraste al propio viento tus dudas, tan densas como el barro que ahora se pegaba a tus botas, manchándote otra vez, recordándote que ese suelo era tu cuna y tu prisión. Sin embargo, algo dentro de ti se desprendía de la fatiga cotidiana, despertando una curiosidad que se resistía a ser acallada.
Tus ojos se clavaron en la cruz invertida del medallón, brillante y perturbador bajo la luz gris. Ese símbolo, que décadas de superstición habían convertido en tabú, era la promesa silente de un secreto guardado por la aldea. Un secreto que, en ese instante, parecía querer escapar del polvo y la penumbra de la historia que la envolvía. Te preguntaste si el hombre llevaba consigo una advertencia, una llave o quizás un destino sellado. El aire, pesado, ahora parecía vibrar con una energía tan extraña como incómoda. El viento, antes rebelde y desenfrenado, parecía medir sus embestidas, como si no quisiera perturbar aquello que con tanta solemnidad se desplegaba. Tus manos, aún temblorosas, apretaron el mango de la hoz, aunque sabía que no había ninguna hoja que pudiera cortar la incertidumbre que crecía a tu alrededor. Algunas casas crujían bajo el peso de la historia que se decía en silencio. Ya no estaban los murmullos tímidos ni las miradas evasivas. Aquella presencia había cortado el vínculo con la monotonía de las horas repetidas. La aldea misma respiraba contenida, y el olor a madera húmeda y raíces se mezclaba con un olor indefinible, como si el pasado volteara lentamente a abrir la puerta prohibida. Tomaste un paso más, dejando que la niebla, que aún permanecía flotando a ras de suelo, se esfumara bajo tus botas. Las sombras a la orilla del bosque se agitaron, espesas y oscurecidas, y un temblor minúsculo, pero constante, recorría la tierra. No era solo el amasijo de hojas y barro lo que se removía, sino algo más profundo, como si el latido de la aldea ya no fuera únicamente tuyo ni de tus vecinos. Detrás de ti, alguna figura alzó la voz para llamar a los rezos antiguos, pero sus palabras se disolvieron en el aire brusco. Sentiste la resistencia de ese instante. A pesar del miedo, una chispa de determinación se encendía lentamente. Era la sensación que precede a un descubrimiento, cuando la quietud se rompe para revelar algo que siempre estuvo justo delante, escondido a plena vista. El hombre giró ligeramente su rostro hacia ti, sin mostrar expresión, pero con la gravedad de quien sabe que su llegada trastoca destinos incontables. Los párpados caídos sobre sus ojos parecían sombras que guardaban secretos malditos y promesas a medio cumplir, y por un breve momento pensaste que podrías estar parado ante el guardián de un umbral que separaba lo cotidiano de lo prohibido. Las ramas crujieron bajo la presencia de algo que se movía en el bosque. Unos perros lejanos aullaron, su lamento impregnando la atmósfera con una inquietud dulce y vaga. La luz que apenas lograba atravesar la ceñida capa de nubes mostró destellos esporádicos sobre las hojas mojadas y el charco profundo junto al camino, reflejando figuras que parecían danzar en un lenguaje olvidado. La pregunta que te había inquietado toda la mañana volvió a tu mente, esta vez urgente y punzante. ¿Qué tapices de verdad se esconden detrás de ese medallón? ¿Y qué consecuencias traerá seguirlo? El paso lento del extraño era una invitación y una advertencia simultánea, como si su caminar marcara el compás de una historia demasiado antigua para entenderse en aquella aldea sumida en su gris. Tus pulmones se llenaron del frío denso y húmedo, mientras el viento te envolvía sin piedad, como si quisiese tallar en tu piel la marca invisible de lo que estabas por descubrir.
A la distancia la aldea parecía desvanecerse en un sueño brumoso, y solo quedabas tú, ese hombre, y el bosque que se tragaba el amanecer. Mientras comenzabas a caminar tras él, un último destello metálico del medallón atrapó tu mirada. No era solo un símbolo, era un reto. Quizás no habría vuelta atrás. La tierra bajo tus pies parecía latir con un ritmo nuevo, extraño, invitando a transitar un sendero que llevaría lejos, muy lejos, de la seguridad incómoda que siempre habías conocido. Y entonces, justo cuando creías que solo encontrabas miedo, sentiste un extraño alivio. El peso del silencio había cedido para dejar paso a algo más antiguo, algo que había esperado demasiado tiempo para ser escuchado. La figura desapareció entre los árboles, y tú, sin poder apartar los ojos, la seguiste, consciente de que cada paso te adentraba en un misterio que podía cambiarlo todo. Porque al final, lo que realmente despertaba no era solo la aldea ni aquel hombre extraño, era la verdad oculta bajo el velo gris que ahora comenzaba a rasgarse, con delicadeza y con un peligro inminente. La niebla seguía dispersándose a cada paso, como si la tierra misma se resignara a develar sus secretos, lentos y pesados. Caminabas tras el hombre de la cruz invertida, sintiendo ese silencio profundo que apaga incluso el latido rápido del corazón. Cada crujido de tus botas sobre hojas mojadas parecía un temblor en el aire denso y frío. El aroma a tierra húmeda y madera quemada se mezclaba con la sombra que avanzaba frente a ti, como una presencia imponente que arrastraba siglos de historias dormidas. El bosque se cerraba a tu alrededor, envolviéndote en un abrazo húmedo y oloroso, a musgo y corteza podrida. La neblina filtraba la poca luz que llegaba, dibujando siluetas caprichosas que se mecían con el lento vaivén del viento. Más allá del rostro imperturbable del extraño, sentías cómo la aldea quedaba lejos, como una escena remota y difusa, una realidad ahora quebrada por lo que elegiste seguir. El hombre no aceleraba ni dudaba. Su andar pausado marcaba el compás de algo irrevocable, una danza silenciosa entre lo que fue y lo que estaba por venir. La cruz invertida grumillaba entre sus ropas gastadas, ora oscura, ora reflejo fugaz del gris del cielo, como una señal ambivalente, amenaza o salvación. No cabía certeza. A tu alrededor, las ramas susurraban su lenguaje de sombras y ecos olvidados. Un búho, oculto en las alturas, lanzó un llamado profundo y melancólico, que se perdió en la espesura y amplificó esa sensación de estar cruzando un umbral hacia un territorio donde las reglas conocidas ya no aplicaban. El frío comenzaba a calar hondo, pero era más el peso de la incertidumbre lo que apretaba tu pecho. En un instante, el hombre se detuvo sobre una raíz retorcida, vieja como el tiempo. Giró lentamente su rostro hacia ti, sus ojos brillando con una luz tan extraña que no sabía si era humana o de otro mundo. No pronunció palabra, pero algo en su mirada hizo que una imagen comenzara a tomar forma en tu mente. Una puerta antigua, oculta entre la maleza, más allá del límite visible del bosque. El gesto fue leve, casi imperceptible, como una invitación silenciosa a seguir adelante. Bajaste la mirada hacia tus manos, ahora limpias, pero aún temblorosas, y apretaste el mango de la hoz. No para defenderte, sino como un ancla, un fragmento tangible para sostenerte frente al abismo de lo desconocido. Seguiste sus pasos al borde de un claro pequeño donde el musgo cubría la tierra
con un tono esmeralda apagado. Allí, bajo un tronco caído y cubierto de líquenes, una antigua puerta de madera se asomaba débilmente entre el barro y las raíces. Era una entrada casi olvidada, su superficie marcada por símbolos semejantes a la cruz invertida que él llevaba, una puerta a un mundo sellado, a verdades ocultas bajo la aldea gris que habías conocido. Respiraste profundo y el aire se volvió más frío, como si esa entrada exhalara un aliento helado que engullía el calor del verano olvidado. Una quietud profunda descendió, una calma tensa que se sentía en la médula de los huesos. Volteaste hacia el hombre, buscando una señal, una palabra, cualquier guía. Su rostro seguía inmóvil, pero una sombra irónica curvó sus labios, apenas perceptible. Entonces la cruz en su medallón comenzó a brillar con una luz apagada, como si respirara con vida propia. El brillo oscilaba entre un fuego azul helado y un resplandor marcial, proyectando sombras insólitas sobre la puerta vieja y desgastada. Un murmullo inaudible parecía crecer de la tierra. Un suspiro ancestral que hacía vibrar el aire con secretos que ningún idioma humano había nombrado. Por un momento, el miedo y la fascinación se mezclaron en un revuelo turbulento dentro de ti. Era la mezcla rara de querer echarse a correr y la irresistible atracción de descubrir lo prohibido. Habías dejado a la aldea y su gris monotonía atrás, pero el camino frente a ti estaba cubierto por la niebla de lo incierto. La oscuridad de ese lugar no era solo sombra, sino un eco de memorias enterradas. Justo en ese instante, un ruido sordo rompió la quietud. Una rama que crujía más allá del claro, seguida de un resplandor fugaz entre los árboles. No era un gesto amistoso. El viento cambió de dirección y trajo consigo un olor acre, metálico y ardiente, como si algo cercano se estuviera consumiendo, pero a la vez helando el aire. El hombre levantó la cabeza, sus ojos fijando el origen del sonido con una alerta nueva, casi animal. No dijo nada, pero por primera vez su cuerpo tensó los músculos con decisión. Te quedaste quieto, la hoz en mano, listo para lo que fuese que eso significara. De repente, la noche comenzó a arrinconar al día, dejando un hueco oscuro bajo la copa de los árboles. La neblina pareció morir en el aire, dando paso a sombras más densas, más reales. Antes de que pudieras preguntarte qué se escondía en esa oscuridad creciente, sintiste la presencia de algo más. Algo tan viejo y tan cercano que el aire vibraba con su sola existencia. Un susurro entre la maleza se convirtió en un suspiro y luego en un aliento profundo. Un llamado que atravesó el umbral invisible entre el miedo y la necesidad. Y tú, parado frente a esa puerta olvidada, supiste que no había vuelta atrás, porque lo que despertaba no era solo un secreto antiguo, sino algo que reclamaría. Todo, tu miedo, tus dudas y quizás tu alma. El mundo que conocías se deshacía en silencio, mientras la penumbra te invitaba a cruzar. El extraño giró sobre sus talones, la capa danzando como un espectro, y dijo con voz firme, casi un eco entre los árboles: «Ven, no hay otra oportunidad». Y sin más, la puerta se abrió por sí sola, lentamente, revelando una sombra que parecía respirar, esperarte. La puerta de madera antigua, cubierta por líquenes y siglos de humedad, se abrió con un crujido,
que pareció reverberar hasta las entrañas de la tierra. El aire helado, que emergió de aquel portal invisible a los ojos comunes, se arrastró como una lengua de sombra, extendiéndose entre tus dedos temblorosos, haciendo que el frío calara hasta los huesos, como si la aldea misma exhalara un suspiro reprimido desde tiempos inmemoriales. Pisaste el umbral con cuidado, sintiendo bajo tus botas cómo la tierra cambiaba de textura. El barro habitual cedía paso a un piso de piedra fría e irregular, surcado por surcos y símbolos que parecían hablar un lenguaje olvidado. El musgo que cubría partes del suelo se movía apenas, como si respirara bajo la luz mortecina que se colaba desde unas grietas en el techo. Su aliento formaba nubes efímeras que desaparecían en el silencio creciente, más profundo que el que habías conocido en la aldea. El extraño permaneció al frente, su figura recortada contra sombras que parecían haberse solidificado en formas de antiguos guardianes invisibles. La cruz invertida en su medallón parecía latir con una luz propia, oscilando entre un azul helado y un rojo apagado, proyectando destellos inquietantes sobre paredes cubiertas por grabados, cuya razón se escapaba de tu entendimiento, pero remecía algo primitivo en tu interior. Caminaste tras él. Cada paso era una mezcla de duda y curiosidad, como adentrarte en una caverna que no solo cobijaba oscuridad, sino secretos que despertaban a tu alrededor. A tu lado, el eco sordo de tus pisadas se multiplicaba, saltando entre las paredes como un susurro ancestral que parecía contar historias de tiempos en que la luz era solo un rumor y la muerte una compañera cotidiana. El olor cambió bruscamente. La humareda de maderas húmedas y raíces viejas dio paso a una mezcla amarga de hierro oxidado, madera quemada y un algo indescriptible, como si el aire contuviera el aliento de antiguos ritos olvidados en la memoria del mundo. Tus sentidos se agudizaron. Escuchaste el goteo lento del agua, el susurro casi inaudible del viento colándose por grietas invisibles y un latido monótono, como el pulso sordo de la tierra misma en vigilia. Entonces, sin palabra ni señal, el extraño se detuvo frente a un muro en apariencia inexpugnable. Sus dedos, pálidos y largos, recorrieron las marcas en la piedra. Raspó suavemente, revelando un relieve en bajorrelieve que mostraba una escena críptica. Figuras encapuchadas danzando alrededor de una hoguera nuclear. Un anacronismo imposible que, sin embargo, parecía más real que cualquier cosa que hubieras visto. Sacudiste la cabeza, pero no podías negar la inquietud que te produjo ese detalle. La imagen parecía susurrar que la historia que conocías era solo la punta de un iceberg. Sin mediar palabra, la figura giró hacia ti, y sus ojos turbios clavaron una pregunta muda en tu alma. Era un interrogante que no admitía evasivas. ¿Estás listo para conocer la verdad, por amarga que sea? El aire se tensó, y justo detrás de la puerta, detrás de ese muro pesado, sentiste un pulso más fuerte, como un corazón antiguo latiendo bajo la piedra, despertando, después de siglos de silencio, bajo aquella aldea eternamente gris. Con la mano firme, el extraño presionó una piedra oculta, y un sonido profundo y resonante comenzó a llenar el aire. La pared se deslizó lentamente, dejando espacio a un pasaje oscuro
estrecho, curvado hacia abajo. El olor se volvió aún más intenso, la mezcla de humedad, metal, viejo y un tinte de algo quemado que te recordaba las fogatas de invierno, aquellos momentos en que el frío parecía atravesar la piel, pero la chimenea daba un respiro. Ahora, sin embargo, la calidez parecía lejana, un espejismo. Te asomaste al pasaje. La oscuridad era tan densa que temiste que se te tragara al dar el primer paso. Pero algo te impulsaba, una necesidad implacable de cruzar esa frontera invisible que separaba el mundo gris que conocías del abismo que prometía revelar secretos escondidos bajo siglos de miedo y superstición. Mientras avanzabas, la luz detrás de ti se fue apagando lentamente, hasta quedar sumidos en una oscuridad tan profunda que no había referencia, ni horizonte, solo un vacío húmedo que parecía escuchar cada uno de tus pasos temblorosos. El latido antiguo se hizo más fuerte, resonando en la cabeza como un tambor tribal te convocaba a un ritual invisible. En un recodo, la superficie del túnel se abrió a una cámara amplia, cuyas paredes estaban tapizadas de antiguas inscripciones y círculos trazados con una precisión que desafiaba el tiempo. Sobre el centro descansaba un pedestal donde yacía un libro, un tomo grueso y pesado, con hojas amarillentas y escritura que parecía moverse bajo la luz fantasmagórica. La cubierta mostraba el mismo símbolo de la cruz invertida, con detalles en relieve que sobresalían como cicatrices antiguas. Tu mano fue hacia el libro, un gesto inevitable que parecía sellar un pacto con lo desconocido. La atmósfera cargada de paciencia, de espera sin fin, se volvió un peso tangible sobre tus hombros, pero también un alivio, como si finalmente pudieras sostener el hilo de una historia largamente silenciada. Antes de que pudieras rozar la tapa, un murmullo emergió desde la oscuridad, creció entre las sombras y se transformó en una voz grave y tenue que se filtraba en tus pensamientos. No todos están preparados, no todos serán llamados, pero quien tome la carga verá la verdad que duerme bajo la aldea y la llama que puede quemarlo todo. Un escalofrío recorrió tu espina, pero también una certeza. No había marcha atrás, y mientras abrías el libro, la luz oscilante proyectó una sombra sobre la pared, una forma que parecía moverse, respirar, acechar. La puerta que habías cruzado ya se había cerrado tras de ti, y algo en la negrura susurró tu nombre. La oscuridad del pasaje parecía tragarte con cada paso que dabas, mientras un frío inhumano se filtraba en tus huesos, desafiando la frágil resistencia de tu cuerpo. La tenue luz que emanaba del medallón del extraño parecía respirar a tu lado, oscilando entre destellos azules y rojos que pintaban las paredes húmedas con sombras caprichosas y amenazantes. El aire olía a herrumbre y humedad, pero también contenía un tinte indescriptible, como si los ecos olvidados de la aldea se diluyeran allí mismo, atrapados entre el musgo y las grietas de la piedra. Cada gota de agua que caía desde el techo hacía vibrar un silencio tan denso que casi se podía cortar con la hoz que apretabas, aunque no te serviría para nada en aquel lugar. El hombre no pronunciaba palabra alguna, y su andar pausado parecía marcar un ritmo antiguo, casi ritual. Los símbolos tallados en las paredes se transformaban ante tus ojos, serpenteaban y giraban,
creando formas que querían contar historias de pactos rotos y secretos quemados en hogueras olvidadas. Aquella atmósfera densa y pesada parecía susurrar con voz fría. Este es el camino que pocos eligen y menos aún vuelven. Tus manos temblaban menos con el paso de los segundos, no porque el miedo desapareciera, sino porque la fascinación crecía tímida y voraz, retando a la incertidumbre que te había asfixiado desde el amanecer. La curiosidad, ese destello prohibido, comenzó a teñir tu pecho con un calor extraño, una promesa de que aún había misterios que merecían la pena y que quizás la aldea gris no era tan gris como parecía. Llegaron entonces a un espacio más amplio. La luz pálida del medallón iluminaba un círculo imposible, inscrito en el suelo con líneas negras que parecían absorber la escasa claridad. Allí, una piedra elevada descansaba, su superficie lisa y fría, custodiada por grotescas figuras talladas en lo que supusiste era piedra o hueso. El silencio se hacía más opresivo, como si el mundo hubiese dejado de respirar solo para observar. El desconocido se detuvo frente a ese altar silencioso y de repente alzó la mano con un movimiento preciso y lento. El medallón brilló intensamente en ese instante, como si despertara de un letargo milenario. El aire vibró con un murmullo apenas audible que fue ganando volumen, transformándose en un cantar lejano y antiguo que parecía provenir de la misma tierra. Con un gesto casi imperceptible, el hombre te señaló que te acercaras. El pellejo se tensó en tu cuello, el pulso se aceleró, pero tus pies respondieron, obedeciendo a una mezcla de miedo y una necesidad inexplicable. Al tocar la superficie del altar, una corriente helada subió por tu brazo, recorriendo tus nervios hasta llenar tu pecho con electricidad sorda. Los símbolos del suelo parecían desprender un tenue brillo azul, como si despertaran al tacto y anudaran un hilo invisible que te conectaba con algo profundo y olvidado. Una voz ronca surgió, no de boca visible, sino como un eco que reverberaba en tus pensamientos, densa y resonante. ¿Qué buscas en las sombras del olvido? Este conocimiento no es regalo, es carga. Volteaste hacia el extraño que, por primera vez, mostró un atisbo de sonrisa cruel, como si conociera la respuesta antes de formular la pregunta. Su mirada volvía a ser impenetrable, esa que no solo ve lo visible, sino también los recovecos oscuros del alma. Respiraste hondo, y entonces comprendiste que la línea entre la aldea y ese lugar oscuro se había borrado para siempre. Estabas más allá de la rutina, de la tierra gris y las lluvias eternas. Habías cruzado el umbral de lo prohibido. Una ráfaga de viento colóse por el pasadizo, trayendo consigo un olor metálico y quemado que te hizo cerrar los ojos un instante. Al abrirlos, notaste que las sombras en las paredes se contorsionaban, distorsionándose hasta formar figuras humanas antiguas, talladas en la piedra o tal vez vestigios de antiguos moradores que nunca abandonaron aquel lugar. El murmullo se transformó en voces distintas, entonando una melodía que era a la vez hermosa y aterradora. Sentiste el peso de miradas invisibles, juzgadoras y pacientes, como si la historia no quisiera perder más tiempo ocultándose. El hombre dio un paso atrás, y el brillo del medallón se apagó suavemente, dejando que la penumbra reclamara el espacio con fuerza.
Te giraste hacia el pasaje que habías recorrido, ahora distante y apenas perceptible. El camino de regreso se había vuelto un recuerdo frío e inaccesible. Un frío intenso descendió sobre ti, como el aliento del tiempo, trazando sobre tu piel marcas invisibles de paso irreversible. La promesa del misterio fue reemplazada por una advertencia. El conocimiento que buscabas no solo abriría puertas, sino que también podría devorar lo que habitaba en tu interior. Entonces, un sonido extraño ronroneó bajo tus pies, un latido profundo, descompasado, que parecía venir de la mismísima tierra que sostenía aquel altar profanado. El corazón de la aldea bombeaba en la oscuridad, y tú eras el único que podía escucharlo. Con la respiración contenida, diste un paso hacia adelante, hacia un lado del altar donde el suelo parecía menos sólido, cubierto por una tramposa capa de musgo. Tu mano temblorosa tocó ese lado y la piedra cedió sin resistencia, revelando un hueco estrecho y oscuro que se hundía en las profundidades más oscuras, más antiguas, más verdaderas. Superaste el umbral con la certeza de que esa puerta no se cerraría nunca más tras de ti. Y justo cuando la oscuridad te envolvía totalmente, una voz estalló en la oscuridad, tan cerca que el eco pareció nacer dentro de tu mente. Has llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Aquí comienza la verdadera historia. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecías escuchar el latido de tu propio corazón retumbando en el vacío infinito. Y entonces, una luz temblorosa casi imperceptible comenzó a surgir del fondo del túnel, atrayéndote hacia lo desconocido. El descenso hacia la penumbra parecía absorber todo sentido de tiempo y espacio. Con cada paso dentro de aquel pasadizo húmedo, un frío denso se adhería a tus huesos, clavando una advertencia muda bajo la piel. La luz temblorosa del medallón oscilaba entre chispas azules y destellos rojos, proyectando sombras inquietas que danzaban. Sobre las grietas irregulares, el olor a herrumbre vieja y madera podrida se entrelazaba con un matiz indefinible, como el perfume rancio de memorias olvidadas, impregnando el aire con un silencio que pesaba más que el frío. Las paredes vestían símbolos extraños. Sus trazos en la piedra parecían susurrar relatos ausentes de toda lengua humana, pulsando con una vida dormida y despierta a la vez. Tus ojos intentaban descifrar esas formas serpenteantes que se retorcían a medida que avanzabas, revelando fragmentos de un pasado que nunca habías imaginado. Entre sus curvas vislumbrabas pactos rotos, fuegos consumidos y secretos enterrados bajo el peso de siglos sin nombre. El aire parecía pesar más con cada paso. No era solo la humedad, sino una presencia ancestral que tus sentidos apenas lograban asir. Manos temblaban, aunque ese temblor ya no era solo miedo, sino fascinación. Era ese tirón prohibido, el destello nocturno que atrae aun cuando sabes que sigues un camino sin retorno. La aldea gris, con su vida truncada por la rutina y las lluvias eternas, se desvanecía en la memoria. Su contorno borroso hacía sentir que cruzabas un límite invisible, un umbral entre lo conocido y aquello que se niega a ser olvidado. Llegaste a un espacio más amplio, donde la luz del medallón tan solo lograba rozar las líneas negras que delineaban un círculo imposible sobre el suelo. Era un altar antiguo, su superficie fría y lisa, custodiada por figuras grotescas talladas en piedra que parecían presencias vigilantes. El silencio se volvió casi sagrado, como si el aire mismo hubiese detenido su aliento para cuidar de aquel lugar olvidado. El hombre con la cruz invertida
se detuvo frente al altar, alzó la mano con una calma implacable y el medallón estalló en un brillo intenso que se extendió rápidamente, iluminando las sombras con un fuego helado. El aire vibró con un susurro que creció en canto, un viejo cántico que parecía latir desde las entrañas de la tierra misma. Tenías la garganta seca, el pulso acelerado, y sin embargo, cada fibra de tu ser se tensaba, dirigida hacia aquel momento único y terrible. El extraño te señaló con un gesto imperceptible. Caminaste hacia el altar. El frío que subió por tu brazo te dejó paralizado un instante. Un escalofrío eléctrico recorrió cada nervio. Los símbolos respondían al contacto, desprendiendo un brillo azul sutil, como si despertaran un vínculo olvidado que te conectaba con esa tierra antigua y sus secretos. Fue entonces cuando la voz llegó, vibrante y profunda, sin boca visible. ¿Qué buscas en las sombras del olvido?, preguntó el eco, una carga pesada que resonó en tu alma. Este conocimiento no es un regalo, es una carga. Volteaste para encontrar la mirada del hombre, que pareciera saber las respuestas antes de que la pregunta naciera en ti. La sombra de una sonrisa se dibujó en sus labios, cruel y serena a la vez. Tus pulmones se llenaron del aire frío, como un mar de invierno al que nunca te habías expuesto. La línea entre la aldea y aquel lugar desapareció. Ya no eras el hombre que luchaba contra la monotonía y el barro. Habías cruzado el umbral hacia lo prohibido. De pronto, una ráfaga de viento colóse por el pasadizo, trayendo un aroma acre, a metal quemado, a madera carbonizada, que hizo que cerraras los ojos por un instante. Cuando los abriste, notaste que las sombras en la piedra comenzaban a mutar, formando figuras humanas talladas que parecían latir con un aliento antiguo. La melodía se volvió voz, múltiple y casi humana, una danza entre lo bello y lo aterrador. Sentiste miradas invisibles posarse sobre ti, juzgadoras y pacientes, como si el tiempo quisiera cerrar los ojos por última vez antes de revelar su verdad oculta. El hombre retrocedió, y con ello el brillo del medallón se apagó, quedando en la penumbra como dueño absoluto, el pasillo y la aldea que habías dejado atrás se disolvían en un sueño distante, una verdad que se abría con la crudeza de un abismo. El frío descendió con más fuerza, trazando líneas invisibles sobre tu piel, marcando el punto de no retorno. La atmósfera se cargó de una advertencia sutil pero punzante. Aquello que gastarías no era solo el miedo o la duda, sino tal vez parte de ti mismo. Entonces sentiste algo bajo tus pies, un latido profundo y desigual, como un tambor tribal retumbando en la tierra germinal que sostenía el altar profanado. El corazón de aquella aldea palpitaba en la oscuridad, y eras el único capaz de escucharlo. Respiraste con lentitud, dejando que ese pulso marcara tu siguiente movimiento. Tus dedos temblorosos tocaron un punto cubierto de musgo y tierra húmeda. La piedra cedió sin resistencia, revelando un hueco tan oscuro y profundo que parecía absorber toda la luz que poseías. El abismo aguardaba, frío y silencioso. Sin vacilar, cruzaste el umbral, y la textura de la oscuridad te abrazó con un peso que iba más allá de lo físico. Era como si el silencio mismo te tragara. Entonces,
una voz desgarrada emergió del vacío, gélida y cercana, un sonido que nació dentro de tu cabeza. Has llegado demasiado lejos para regresar. Aquí comienza la verdadera historia. El eco de esas palabras se desvaneció en el vacío absoluto. Un silencio tan denso que parecía hacer latir el tiempo. En el fondo del túnel, una luz temblorosa emergió, débil pero irresistible, guiándote hacia algo que no podías ni querías ignorar. El silencio del pasaje pareció al fin disiparse en un suspiro profundo mientras avanzabas, consciente de que cada paso alejaba el mundo gris que conocías y te adentraba en una verdad que siempre estuvo allí, oculta bajo capas de tierra mojada y olvido. La luz temblorosa que emanaba del medallón, azul y rojo, seguía componiendo sombras danzantes sobre los símbolos que recorrían las paredes. Pero ahora, con cada respiración, sentías que el aire comenzaba a ablandarse, liberando el peso acumulado de siglos. El hombre de la cruz invertida se detuvo frente a ti y por primera vez hizo un gesto que rompió su habitual imperturbabilidad. Un leve asentimiento, solemne y... La memoria de la aldea y sus secretos había una paradoja, la dureza de quien ha visto demasiadas sombras y la esperanza contenida en aquello que aún podía cambiar. Te acercaste al libro, aquel tomo pesado y amarillento que descansaba sobre el pedestal frío. La tapa se abrió bajo tus dedos, con el sonido sordo de hojas que susurraban relatos olvidados. Las palabras estaban escritas en tinta que parecía respirar con la tenue luz, y aunque no comprendías cada símbolo, sentiste que algo en ti resonaba, un vínculo ancestral sellado por tiempo y silencio. Un murmullo distante, mezcla de viento y voces antiguas, llenó la estancia. No era un coro de almas perdidas, sino una melodía tenue que hablaba de renacimiento y transformación. El aire dejó de ser denso, ahora traía consigo notas de frescura y vida, como el primer respiro después de una larga estación invernal. De pronto, una imagen se afianzó en tu mente, la aldea con sus chozas de madera, su barro pegajoso y sus rostros cansados, ya no era la prisión gris que habías conocido. Era un suelo fértil, un lugar donde algo nuevo podía brotar, aunque naciera del enfrentamiento con lo oscuro. Volteaste hacia el hombre, y en ese instante entendiste sin palabras. La cruz invertida que llevaba no era un símbolo de condena, sino un recordatorio de que la verdad, aunque incómoda, también podía liberar. La historia que la aldea había olvidado debía ser contada, no oculta en el polvo y la superstición. El frío que calaba tu piel se suavizó, como si la tierra misma exhalara un alivio. Sin que nadie interviniera, una luz cálida pareció filtrarse por las grietas del muro, iluminando el rostro cansado de la aldea, que nunca más volvería a ser el mismo. Supiste que no se trataba solo de aquel libro o del extraño medallón, sino del acto de mirar más allá del velo gris y encontrar algo humano entre las sombras. Te incorporaste lentamente, dejando el libro abierto sobre el pedestal. Un último vistazo a esa cámara antigua y el murmullo se convirtió en silencio. Sentiste el peso del conocimiento y a la vez una ligereza inesperada. La carga ya no era solo un secreto oscuro, sino una semilla que crecería en alguien dispuesto a enfrentarla. Con pasos firmes y tranquilos,
caminaste hacia la entrada del túnel. La piedra cedió una vez más bajo tus pies, pero esta vez sin resistencia, como si la aldea te diera permiso para volver con la verdad en la mano. Al salir, la neblina había cedido casi por completo, y el sol se asomaba tímido, pintando con tonos dorados las hojas húmedas y las fachadas de las casas. Las miradas aún buscaban respuestas, pero ahora había en el aire una calma distinta, como si la noche larga hubiera terminado. Los rostros, marcados por la dureza de la vida cotidiana, parecían respirar un poco más libres. La lluvia había parado, y en su lugar quedaba un aroma fresco a tierra mojada y a promesas nuevas. El viento jugaba suave entre las ramas, susurrando un canto apenas audible de esperanza y renacimiento. Aquella aldea gris y húmeda se mecía con la certeza de que el ciclo continuaría, pero de una manera distinta, con los ojos abiertos y la carga compartida. Ya no habría silencio que aplastara los huesos, sino un murmullo que, aunque imperfecto, sería la vida reclamando su espacio una vez más. Mientras avanzabas por el sendero de regreso, la hoz, antes un instrumento de rutina y trabajo solitario, se sentía ahora como un ancla que te conectaba con la tierra y con tu propia historia. Habías caminado hacia la oscuridad y regresado con luz, y aunque el camino fuera largo y difícil, en ese instante supiste que la palabra fin no era más que un comienzo disfrazado. La cámara se detiene en tu figura, envuelta en la mezcla de sol y bruma, con la mirada fija en el horizonte donde el día por fin se abre paso. La aldea, con sus secretos y sus sombras, queda detrás, pero nunca olvidada. Y en esa quietud llena de posibilidades, mientras el mundo gira lento y sereno, tú respiras profundo y sientes que el silencio ya no pesa más. Es la paz que viene después de la tormenta, el descanso del guerrero y el susurro dulce de que a pesar de todo, la vida continúa, y con ella la promesa eterna de nuevas historias que esperar. Así, entre la humedad y la luz, la aldea descubre su calma, invitándote a cerrar los ojos suavemente, dejando que el sueño llegue envuelto en esa paz intensa y justa. Buenas noches,